Escritura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía. Hola mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro servicio para este domingo. El pastor invitado es el pastor Carlos Uribe. Ya él ha estado con nosotros un par de veces. Cada vez que el pastor predica nos trae una palabra fresca. La palabra de Dios en la boca del pastor Uribe se vuelve nítida, transparente. Espero que ustedes lo vayan a disfrutar muchísimo. Preparen su corazón, métanse en la alabanza, en la adoración al Señor, y no olviden compartir este link con sus amigos y familiares. Espero que una bendición grande venga sobre ustedes al escuchar esta palabra. Dios les guarde y les bendiga. Ponte en pie en esta tarde y yo quiero que ahí donde tú estás, tú creas esta palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: crean, si tan solo creyesen en mí y no dudan de mi poder. ¿Dónde está la gente que no duda del poder de Dios en su vida? Aleluya. Le diremos a ese monte: quítate, échate a un lado, y ese monte se moverá. Yo quiero ver a un pueblo que va con su monte. Tal vez la depresión, la soledad, no sé cuál es tu monte, pero en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús nos ha dado, vamos a vencer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, vamos, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice. Es permitido mover como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Se mueve. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Oh, sí. En el nombre de Jesús. Es válido moverse. En el Señor nos gozamos también. Aleluya. Acompáñame con tus palmas. Declaramos fe en el nombre de Jesús.
si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor. le dirías a esa montaña, vamos, Muévete, muévete. le dirías a esa montaña, Muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. se moverá, se moverá. Sí, Se mueve. adórale, adórale, adórale. Vamos, vamos. Ven conmigo a la montaña. Se mueve en el nombre de Jesús. Hay libertad. Ve a la montaña, ve a la montaña. Oh sí. Ve a la montaña y tú verás que con mucha fe se moverá. Ve a la montaña y tú verás que con mucha fe se moverá. Tienes algo que tú buscas, tú verás que con mucha fe lo conseguirás. Tienes algo que tú buscas, tú verás que con mucha fe Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, aleluya, esa montaña se moverá, se moverá. esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Vamos, vamos, adorando al Señor. Tono de fe. Gózate, gózate en la presencia del Señor. Claves para fortalecer la fe o claves para fortalecer tu fe. Y tenemos que entender algo, y es que ¿por qué debemos fortalecer la fe? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que fortalecer la fe? Sencillamente porque estamos en tiempos muy peligrosos. Y como lo dije hace un instante, a diferencia de otras épocas, como que tenemos abundancia de conocimiento, abundancia de información a nuestra mano. Y esto es muy riesgoso. No es riesgoso que haya la información, lo riesgoso es que hay abundancia de información y no toda es verdadera, no toda es correcta, no toda es real, no toda tiene la intención de formar, la intención de edificar, la intención de bendecir a las personas. No es así. Ahora, en este tiempo es cuando nosotros más debemos estar firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca, llevo muchos días diciendo esto, ahora más que nunca nuestra fe dejó de ser algo subjetivo para convertirse en algo distintivo. Y quiero reiterar lo mismo. Quiero reiterar que para Dios la fe nunca fue algo subjetivo, para Dios la fe siempre fue algo distintivo, pero para nosotros la fe antes no era algo distintivo, era algo subjetivo. ¿Por qué? Porque yo podía decirte a ti, yo tengo tanta fe, tengo toda la fe del mundo, y tú no podías poner un detector de fe. Simplemente lo podían medir por los logros, y esto es cierto que es una forma de medir la fe, pero la fe no solamente se alcanza por los logros, la fe se mide también por la obediencia, la fe se mide por la disposición, la fe se mide por ser fieles al propósito que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Reitero, porque estamos en tiempos peligrosos y la fe ahora se convirtió en algo, ya es algo distintivo, ya es algo que para nosotros es fundamental, sobre todo en las situaciones a las que estamos expuestos en este tiempo. Nuestra fe tiene que estar a flor de piel, nuestra fe tiene que estar fortalecida. De hecho, cuando tú vas a la Biblia te das cuenta que Jesús nunca
Nunca exaltó que alguien tuviera mucho conocimiento, nunca exaltó que alguien tuviera demasiados talentos, nunca se dejó impresionar porque alguien orara mucho, tuviera un destello de virtudes o fuera un excelente orador, un excelente comunicador. En cambio, siempre exaltó la fe de las personas que para él, obviamente, como Dios, la tenían. Ahora, hoy vamos a ver esa primera clave para fortalecer la fe. Y tal como el título de hoy lo indica, primero lo primero. ¿Y qué queremos decir? ¿Qué quiere decir esto de primero lo primero? Pues no podemos fortalecer algo que no se sabe con firmeza qué es o cómo se consigue. Y alguien dirá, venga, usted me está hablando en serio. Usted me está diciendo en serio que yo no sé cómo, qué es la fe o cómo se consigue la fe. Pues, ¿saben? Vamos a ser claros. La palabra fe no es un término extraño para la gente del común y menos para la gente que tiene cercanía, para la gente que tiene, que no es apática, para la gente que tiene simpatía con las cosas de Dios. Si alguien se congrega en una iglesia, si alguien lee la Biblia con frecuencia, el término fe no es ajeno, no. Pero no es ajeno para la gente de afuera que no está conectada con Dios, ahora menos para los que de alguna forma tienen cierta conexión con Dios. Pero, ¿saben? Le pregunté a varias personas qué era la fe. Y la mayoría respondió, fe es creer. Otros ampliaron un poco más su definición y me dijeron, mire, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta aquí todo estuvo bien, porque sí, eso es fe. Sencillamente es creer o creerle a Dios. Es la certeza, los que dijeron es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me estaban dando la definición bíblica que hay en la palabra de Dios acerca de la fe. Pero, ¿dónde empezó el problema? ¿Dónde empezó el error? ¿Dónde empecé a identificar el error? Cuando le preguntaba a las personas si sabían, si identificaban de dónde venía la fe. Y aparentemente, si uno lo toma desprevenido y le dice esto que les voy a decir a continuación a ustedes, dirán, no, pero es que ahí no hay ningún error. Cuando yo les preguntaba qué es la fe, me decían, la fe es creer, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando les decía, ok, ¿y cómo se consigue? ¿Cómo viene la fe? La mayoría me respondieron, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y esto es cierto. Pero yo no les estaba preguntando la fe de Dios, les estaba preguntando por la fe. Porque la fe de Dios, es cierto, viene por oír la palabra de Dios, pero la fe en su estado natural, óigame bien, la fe en su estado natural la fe viene por el oír. Así como lo estoy diciendo, la fe viene por el oír. Y esto ya me enseña a mí muchas cosas y me lleva a encender las alarmas. ¿Por qué? Porque la fe en su estado natural viene como resultado de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros escuchamos. Entonces, la fe viene por lo que yo escucho. La fe viene por lo que yo escucho. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tiempo, lo que yo escucho, a eso que yo escucho reiterativamente, yo termino dándole crédito. La fe en Dios viene por oír la palabra de Dios, y cuando yo escucho la palabra de Dios y escucho la palabra de Dios y le presto atención a la palabra de Dios, empiezo a darle crédito a la palabra de Dios. Entonces eso se vuelve fe en Dios. Ahora, fuimos diseñados para llegar a la convicción, para llegar a tener fe a través de lo que escuchamos. Porque lo que escuchamos nosotros terminamos interiorizándolo. Pero, préstale mucha atención a esto. Tengo unas cuantas preguntas para hacerte a continuación. Préstale mucha atención porque aquí se va a empezar a desenredar un poco más el tema. ¿Tú eres consciente que vivimos en una época donde abunda la información, pero como abunda la información, eres consciente que asimismo abunda la información errada, manipulada? ¿Tienes claro que muchos controlan la comunicación
Y como controlan la comunicación, cuando hablo de la comunicación, lo que escuchamos en los medios masivos, televisión, redes sociales, radio, medios escritos, muchos controlan la comunicación y esos que controlan la comunicación están comunicando mentiras o están comunicando verdades a medias. ¿Y saben qué está pasando? Que muchos incautos han convertido la mentira de esas personas o la mentira de unos cuantos en su fe. Y aquí me quiero enfocar en aquellos que ya están conectados. Aquí me quiero enfocar en aquellos que, y perdónenme los que no están conectados con Dios, que hoy por primera vez están viendo esto, viendo esta enseñanza. Pero no se sientan discriminados, no. Quiero evitarles a ustedes, quiero adelantarme en el camino para ustedes. ¿Saben qué es lo tremendo? Que personas que supuestamente están conectadas con Dios, creen que tienen la fe de Dios, pero en realidad lo que están teniendo es la fe de lo que les han querido comunicar, de lo que les han venido comunicando. ¿Por qué? Porque aquello que han venido escuchando y escuchando, hoy se ha convertido en su fe. Y lo sorprendente es que eso que han venido escuchando en muchos casos no es cierto, no es real. Una de las cosas más preocupantes es que se ha demostrado una y otra vez por medio de ejercicios o experimentos sociales que una mentira que se repite mucho termina aceptándose como si fuera una verdad, así no lo sea. ¿Y saben algo? En esta época en la que nosotros vivimos, en este tiempo ya casi que de pospandemia, porque ya algunos dicen que la pandemia desapareció, pero durante la pandemia y aún en este momento abunda la información errada. Y nosotros estamos escuchando. Y sí, una persona escucha una enseñanza de la Biblia o va a una iglesia media hora, 40 minutos cuando llega temprano. En la semana ve redes sociales, invierte tiempo en su teléfono celular, ve noticieros, escucha mentiras, escucha verdades a medias y eso se convierte en su fe. Así que estamos a la merced de lo que nos quieran comunicar, estamos a la merced de que otros manipulen lo que nosotros creemos. Lo irónico es que las personas que supuestamente están conectadas con Dios, muchas no tienen una vida devocional firme y entonces están aún más expuestas al engaño. ¿Saben? Primero lo primero. Por eso, para fortalecer la primera clave para fortalecer nuestra fe es esto. Primero lo primero, y es entender de dónde viene nuestra fe. Obviamente se espera que nuestra fe en Dios viene de escuchar la palabra de Dios y que la fe en Dios esté por encima de otras cosas. Pero a todos los que están ahí atrás viéndome en este momento, yo les quiero invitar a no lo digan a nadie, a sincerarse con su propia alma. Ustedes en este momento, ¿a qué le están dando más crédito? ¿A lo que ya les interiorizaron a punta de comunicación en la radio, en la televisión, o a lo que dice la palabra de Dios? Yo quiero que hoy veamos un pasaje y quiero que veamos qué dijo Jesús con respecto a lo que oímos y cuál fue la importancia que Jesús le dio a esto. Así que acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 31. Y saben, esta enseñanza, vamos a leer varios versículos hoy, pero yo me atrevería a decir que el corazón de la enseñanza hoy está en los versículos 31, 32 y en el último versículo, que es el 47. Así que permítanme leer estos 3 versículos primero y luego les cuento el resto de la historia, ¿les parece? Vamos a leer la versión Reina Valera actualizada del 2015. Y miren lo que dice Juan capítulo 8, Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 31. Mucha atención a los detalles. Dice versículo 31, por tanto,
Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Óigame bien, acá no le está hablando Jesús a gente que no está conectada, que está desconectada. Acá le está hablando a gente que ya había creído, que acababa de creer en él, que acababa de escuchar un mensaje que los había estremecido y que estaban convencidos que él era el Mesías en ese momento. Y mire lo que Jesús les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. De entrada Jesús les dijo: yo quiero que ustedes se conviertan no en simpatizantes, no en gente que, sí, yo de vez en cuando sigo a Jesús, así como muchos, yo de vez en cuando me conecto, yo de vez en cuando asisto a una iglesia, a mí me gustan las cosas de Dios. No, Jesús dijo: no, yo quiero que sean discípulos. Y para esto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán la verdad. Hermoso. Y la verdad les hará libres. Ahora pasemos al versículo final y luego les leo toda la historia. El versículo final del pasaje que vamos a leer, que está en el versículo 47, y luego dice: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón, ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Qué pasó? Oiga, acá terminan en problemas y Jesús termina peleando con los que se acababan de convertir. Pero quiero que veamos el desenlace. ¿Por qué se dio esto? Volvamos nuevamente al versículo inicial, al versículo 31. Lo leemos, lo explicamos y aprendemos la importancia de lo que nosotros escuchamos. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, aquí entran ellos: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Como que se les salió el ego a estos recién convertidos. Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Qué fuerte que Jesús. Sé que son descendientes de Abraham. O sea, ¿ustedes qué me vienen a decir a mí acá? Sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme por mi palabra que no tiene cabida entre ustedes. Yo hablo lo que he visto estando con el Padre y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Aquí ya Jesús les dijo: es que mi papá no es el mismo papá de ustedes. Versículo 39, y esto se va a poner más complicado aún. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham, ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual, tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. ¿Saben cómo termina esta historia? Ellos intentan apedrear a Jesús. Aquellos que se acababan de convertir intentan apedrearlo y Jesús tiene que usar su poder y pasar por en medio de ellos para que no le hicieran daño. ¿Saben? Lo paradójico acá es que Jesús le habló a un grupo de personas que se acababan de convertir, que acababan de creer en Él.
Él no estaba en este momento enfocado en personas que eran escépticas, no. Estaba hablándole a gente que acababa de creer en Él y les dijo, miren, el estándar para ustedes va a ser llegar a ser discípulos. Yo no quiero otra cosa, quiero que sean discípulos, no simpatizantes, no seguidores de vez en cuando. Quiero que sean discípulos y para ser discípulos necesitan esto. Pero ellos estaban muy orgullosos, eran muy lógicos, muy intelectuales y empiezan a defenderse. A decir, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Cómo dices tú que hemos sido esclavos? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie nunca. Y Jesús dice, sí, ustedes son esclavos del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y saben una cosa, el esclavo no va a estar para siempre en la casa, pero el hijo sí va a estar para siempre. Lo que estaba diciéndole Jesús es, si ustedes siguen esclavos del pecado, no van a heredar nada, porque no van a llegar a ser hijos de Dios. En cambio, el hijo sí hereda, porque el hijo sí permanece en la casa. Y ellos le dicen, es que nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Lo que estaban tratando de decirle a él es que habían algunos estudiosos creen que habían ciertos movimientos que obviamente al Jesús nacer de una manera en María, sin que María se hubiera esposado aún con José, eso era dudoso, que la madre Jesús era un hijo extramatrimonial o un hijo resultado de un pecado. Y ellos entonces se jactaban, tenemos un solo Padre y es Dios. Pero Jesús les deja en vergüenza literalmente. ¿Por qué? Porque Jesús lo que estaba diciéndoles es, miren, si hay algo distintivo para alguien que es mi discípulo, es que permanezca en mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando alguien permanece en la palabra de Dios, es una persona que tiene una fe firme. Pero hoy, si traemos esto a nuestros días hoy la gente no permanece en la palabra de Dios. Hoy la gente permanece en la palabra de lo que les dicen los noticieros. ¿Saben? Hoy hay amigos que están divididos porque uno cree lo que le dice el noticiero y otro cree lo que dice la Biblia. Hoy hay parejas que están divididas, duermen en una misma cama, en un mismo cuarto, pero están divididas porque ella cree lo que dice la Biblia y él cree lo que replican las noticias, lo que replican por las redes sociales. Uno cree que hay que darle un manejo a la situación que está viviendo el mundo y el otro cree los amigos se han distanciado. Por eso, ahora más que nunca hay que permanecer en la palabra y que la palabra sea el ancla de nuestra vida. Y al igual que en ese momento, hoy hay mucha gente que trata de argumentar sus puntos de vista de una manera lógica. Ellos decían, es que venimos de nuestro padre Abraham, y era cierto. Nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos. Y empezaron a argumentar de manera lógica sus puntos de vista. Pero ¿saben algo? La fe no es lógica, la fe es obediente. Y vamos a ser claros, una de las estrategias que el enemigo o el diablo, para que me entiendan, usa y está usando en este tiempo, es hacerle creer a la gente que la fe es muy básica y que ellos son demasiado inteligentes. Así como esta gente se creía muy intelectual, hoy hay gente que se cree muy intelectual y está tratando de ver lo que está pasando a nivel mundial de una manera lógica e intelectual, dejando a un lado la Biblia, y entonces dicen, no, es que yo he sacado mis propias conclusiones a partir de esto, yo saqué mis conclusiones, y se sienten muy inteligentes para sacar conclusiones, pero son poco espirituales, no tienen fe. Y Jesús dice, esa es la fe que ustedes tienen, ustedes le creen a su padre el diablo. Y hoy, con todo respeto, yo me atrevo a decir que hay personas que si en este momento Dios les pasa un filtro por su vida con respecto a qué es lo que en ellos, qué es lo que hay en ellos. Si es la fe de Dios, o la fe de los noticieros, o la fe de los periódicos, o la fe de los gobiernos, lo que va a manifestarse es la fe de cualquier tipo, menos la fe en Dios. Sí, yo sé que alguien dirá, venga, pero esta serie es fortalecer mi fe, pero esto me puede llevar a tener problemas. Es que tú tienes que fortalecer la fe, es para ti. Tú no tienes que intentar fortalecerle la fe a nadie, porque la fe es algo personal, al igual que la salvación. Pero es importante entender esto, ¿saben? Esta gente argumentó delante de Jesús, argumentó delante del Señor y argumentaron delante del que no tenían que argumentar. Fueron muy lógicos y Jesús, aunque conocía la lógica de ellos, sabía que la lógica, cuando la ponemos enfrente de la fe, queda avergonzada, así como la sabiduría humana
versus la sabiduría divina es perversa, es deteriorada, dice la Biblia, es diabólica y pagana. Asimismo, la lógica, cuando la enfrentamos a la fe, se queda sin argumentos. ¿Qué quiero entonces que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos es esto. Cuidar lo que oímos es cuidar nuestra fe. Cuidar nuestra fe es fortalecer nuestra relación con Dios. Y hacer esto es proteger nuestro presente y nuestra eternidad. Voy a leerlo de corrido. Cuidar lo que oímos es cuidar nuestra fe. Y cuidar nuestra fe es fortalecer nuestra relación con Dios. Y hacer esto, fortalecer nuestra relación con Dios, es proteger nuestro presente, pero también asegurar nuestra eternidad. ¿Saben? El punto es que hoy hay muchas mentiras que se repiten a diario y que muchos desprevenidos están tomando todo esto como si fuera verdad. Muchos desprevenidos están convirtiendo las mentiras en su fe. Por eso hay gente que está quedando y cada vez esto va a ser más fuerte, porque cada vez se dice que la comunicación a nivel mundial la manejan unas cuantas familias. Los medios de comunicación están comprados y dicen lo que estas familias, que también tienen otras cosas, están haciendo, y se habla de algo que se conoce como el nuevo orden mundial. Y lo irónico, lo triste, es que la gente que debería estar firme en la fe, como tiene una fe débil porque tiene poca vida devocional. ¿Y qué es poca vida devocional? No están leyendo la Biblia, no están orando, de vez en cuando se congregan, a veces se conectan y cuando se congregan están pensando en otras cosas o mirando el celular, o cuando se conectan están haciendo otras cosas, no están prestando atención. Tienen una fe débil. Por eso terminan repitiendo lo que dice el periodista que está pago por un jefe que le debe todo a toda esta gente que le dijo que había que comunicar verdades a medias que no son otra cosa sino mentiras. Es triste, muy triste, que la fe de mucha gente no sea el resultado de la palabra de Dios, sino que sea el resultado de las mentiras que se han estado repitiendo y se han estado adoptando socialmente como si fueran una verdad. Yo te pregunto a ti que estás allí, lo que tú crees, ¿por qué lo crees? Analízalo y te darás cuenta que inconscientemente estás repitiendo aquello que has estado escuchando durante mucho tiempo. Y al igual que los hombres del pasaje bíblico, muchos creen en Jesús, pero al tener una fe débil y tener una pobre vida devocional, como lo acabo de decir, son presa fácil de la lógica. Y el que no puede vivir por fe, tendrá que vivir por lógica, y la lógica es limitada. La lógica se limita a lo que me presentan. ¿Saben? Estamos en una época muy, muy peligrosa en la humanidad. Yo diría que es la época más peligrosa para la humanidad. La mentira ha evolucionado al punto de parecer una verdad. Y hay muchas abundantes formas de dar a conocer las mentiras, mientras que cada vez la verdad encuentra menos espacios para ser difundida. Pero, ¿cuál es la esperanza de la verdad? La esperanza de la verdad no es otra que la fe. Porque siempre que abundó la mentira, hubo gente que se mantuvo firme en la fe, y ese es el propósito de esta serie. Que tú tengas claves, que identifiques elementos para fortalecer tu fe. Pero no podíamos empezar a darte elementos sencillos, de random, aleatorios, si no te decíamos primero que primero es lo primero, y lo primero es entender que lo que escuchas, lo creas o no, con el paso del tiempo termina convirtiéndose en una convicción en tu fe, en la fe tuya. Un discípulo de Jesús no traga entero, no escucha entero, filtra, cuida lo que escucha, y no de acuerdo a sus sentimientos o a lo que dicen otros, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso
¿Cuál es el desafío para tu vida, para que terminemos esta primera reunión y oremos y terminemos esta primera reunión? ¿Cuál es el desafío para tu vida en esta reunión? El desafío es este. Si ya sabes que la fe viene por lo que oyes, procura sobre todo oír la verdad y ojalá que sea la verdad de la palabra de Dios. Si ya sabes que la fe viene por lo que oyes, procura sobre todo oír la verdad y la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos hoy para terminar esta reunión? Y le decimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para filtrar lo que estamos escuchando. Para filtrar lo que estamos escuchando. ¿Tú por qué estás haciendo lo que estás haciendo? No porque lo escuché, porque eso es lo que dicen que hay que hacer. Pero tú has analizado por qué lo estás haciendo. Sí, repito, porque eso es lo que dicen. Ok, ¿y lo que dicen es cierto? ¿Estás tragando entero? Quizá esta reunión te ha dejado con más interrogantes que con respuestas, pero no le des vuelta, no le des lógica, sé obediente. Empieza a fortalecer tu relación con Dios y a entender que la fe de Dios viene por oír la palabra de Dios, pero la fe normal, lo que tú crees, viene por lo que tú escuchas. Así que filtra lo que estás escuchando y tu vida cambiará. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos, de honrar, bendecir tu nombre. Señor, abunda la mentira, pero como tú lo dijiste en el pasaje que leímos, Jesús, si permanecemos en tu palabra, seremos tus discípulos y conoceremos la verdad al permanecer en esa palabra. Y la verdad, Señor, nos hará libres. Por eso hoy te pido, Dios, que Espíritu Santo, tú guíes a cada persona que está allí. Por favor, guíalos. Guía a cada persona que está ahora mismo conectada viendo esta reunión para que pueda filtrar lo que ha estado escuchando, no con el estado de ánimo de una persona, de un líder espiritual, sino a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a creer a que lo que abunde en nosotros sea la fe en ti, la fe en tu palabra, Señor, y no la fe en las mentiras que nos han querido meter con la abundante comunicación que hay en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo. Te damos hoy por ese tiempo precioso. Amén, amén y amén. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-82-51-673. El objetivo real es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para